El tema de esta mañana, comunicación familiar. Colosenses capítulo 4, versículo número 6. Y dice la Biblia: sea vuestra palabra algunas veces, siempre con gracia, sazonada con limón, con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos hable de una manera especial en la enseñanza. Pidámosle a Dios humildad. Ante estos temas se requiere humildad, porque no son fáciles. Y cuando a uno le hablan de esos temas de familia, a veces toca algunas figuritas por allá que a uno le duele. Pero si Dios le da a uno humildad, yo creo que algo puede ocurrir esta mañana en nuestra vida. Amén. Oramos. Señor Jesucristo, gracias te damos, oh Dios, por esta oportunidad tan especial, porque nos permites estar delante de tu santa presencia. Agradecido estoy, Señor, y necesitado de ti, que la enseñanza también toque mi vida. También, Señor, seas conmigo, usándome de una manera especial, porque tu pueblo quiere, Dios mío, fortalecerse. Aleluya, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Gracias. Siéntense, hermanos, tengan la amabilidad. Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vamos a hablar de comunicación familiar. Comunicarse no es fácil. La comunicación familiar es de los temas más complejos que hay, más difíciles. A veces, desde el trabajo que tengo, me toca intervenir mucho familias y le pregunto a uno, a los integrantes de esa familia, ¿cómo es la comunicación en su casa? Y entonces la gente dice, es buena. Aquí nos hablamos. Y a veces pensamos que porque nos hablamos, que porque no dejamos de hablarnos por largas temporadas, por varios meses, entonces la comunicación en nuestra casa es buena. La verdad que es un tema que va más a profundidad. La comunicación es tan transversal, tan importante, que es la encargada de adaptar a todos los miembros de la familia en el tiempo. Es una función vital. Amós capítulo 3, versículo 3 dice, ¿estarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós hace la pregunta, ¿estarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Y qué es estar de acuerdo? Hermano, estar de acuerdo no necesariamente es tener el mismo pensamiento, no necesariamente es tener el mismo gusto, no es hacer de la misma manera las cosas, de la misma forma. Tampoco estar de acuerdo es dejar pasar al otro todo. Como dice por ahí alguien, hermano, yo me tragué ese sapo. A mí eso que ella hizo no me gustó, pero yo ya después de tanto tiempo aprendí a tragar entero. Y hay gente que cree que eso es ponerse de acuerdo. No necesariamente, hermano, es que yo lo hago para evitar problemas. Yo ya en mi casa, más bien, y algunos dicen, me hago el loco, me hago como el que no es conmigo. Y a veces pensamos que eso es ponernos de acuerdo. No necesariamente es así. Ponerse de acuerdo es el resultado de una sana discusión en pareja. Cuando nosotros hablamos de la palabra, el término discusión, de entrada le ponemos un tinte negativo. Uy, hermano, discutir. Pero ¿quién dijo que discutir era malo? Lo que es malo es pelear. Pero una discusión, hay discusiones muy sanas y hay discusiones que son necesarias y hay cosas que como pareja o como padres e hijos nos tenemos que sentar y discutirlas y hablarlas. Y luego de una sana discusión, entonces sí aparece un buen acuerdo. Y eso es ponernos de acuerdo. Hay una habilidad social que se llama negociación.
la capacidad de negociación que usted puede tener como esposo, que usted como esposa puede tener, que usted como hijo incluso o como padre puede tener. Y es entrar en un gana-gana. No necesariamente cuando yo entro en una discusión con mi pareja, con mis hijos, tengo que salir ganando yo. La idea es que todos ganemos. Voy a volverlo a decir, a ver si de pronto le ponemos un poquito de volumen al amén. La idea, hermano, de una sana discusión, de un buen debate, es que todos ganemos. Eso es tener una habilidad social que se llama negociación. Pero hermano, ¿qué negociación va a haber cuando el esposo solo es el que hace los negocios? Y yo siempre lo he dicho, el hermano apareció con una moto. Mija, mire la belleza de moto que compré. ¿Para qué? Pero está muy buena, ¿sí o no, mi amor? Y la señora la mira y dice, sí. Y él los domingos por la tarde, después de la dominical, va y la lava. Y dice la esposa, véalo, ya eso va más a la moto que a mí. ¿Pero por qué? Porque hermano, si usted antes de comprar la moto se hubiera sentado con su esposa, mi amor, hay un proyecto, qué bueno, una motico, nos moveríamos los dos iríamos al culto, nos ahorraríamos este tema de transporte, esto nos trae esta economía, nos ayuda en esto y en esto, y entre los dos aprueban el proyecto, la esposa termina ayudándole a lavar la moto. ¿Es así o no es así? Hermano, porque yo tengo que tenerla en cuenta a ella. Este último carrito que Dios me dio, ya teníamos la negociación y el tipo me decía, hagamos papeles. Yo le dije, no, lo tiene que ver mi señora. ¿Pero para qué? Yo le dije, sí, porque si a ella no le gusta, esto va a ser un problema. Esperemos la que venga. Y el tipo desesperado, yo le dije, no, vamos a esperar que ella venga, lo vea y le dé el visto bueno. Porque a mí me interesa que ella le eche gasolina también. Claro, entre los dos tanqueamos, pastor. No es así. Y no es charlando. Yo el primer carrito que tuve le enseñé a manejar ahí mismo a ella. Y ahí es que ella maneja y sale en el carro y le echa gasolina. ¿Usted cree que yo me enojo? Para nada. Es cuestión, hermano, de pequeños detalles, el trato de igualdad que nos damos. Yo no me puedo creer más que mi esposa no se puede creer más que yo. No, en la familia todos nos tenemos que dar un trato igualitario y ahí lograremos andar juntos. Porque Amós dice, andarán juntos, y yo veo familias que no andan, y menos juntos. Anda cada uno por su lado, cada uno tiene su visión, cada uno tiene su proyecto, pero no juntos. Y no caminan. Y la familia es un sistema, hermano, donde si algo falla, todo el sistema falla. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Yo quiero, hermanos, esta mañana, yo sé que el tiempo es corto, pero regalarles algunos tips interesantes. Algunos tips, más que regalárselos, es recordárselos, porque de alguna manera ya lo sabemos. El primero es permitámosle al otro la libre expresión, que el otro encuentre en nosotros esa apertura para hablar, sea el hijo. El pastor decía ahorita conferencia para parejas, pero hay que abrirla porque esta mañana tenemos niños, tenemos madres solteras, incluso padres solteros deben haber. Y entonces permitir la libre expresión. A veces, hermano, nosotros no le permitimos a nuestros hijos, a nuestra pareja, la libre expresión. Y entonces cuando el otro se va a expresar con nosotros, utilizamos frases como, no es para tanto. No es para tanto. O frases como, no te pongas así. Si el otro está indispuesto, es por algo. Démosle importancia a su indisposición. Pero nosotros, sobre todo los hombres, muy machos nosotros, ¿cierto? Mi amor, qué escándalo. Por ahí hay una frase que dice, no te sobreactúes.
Se está usando mucho, ¿cierto? Resulta que el otro nos está sobreactuando. Él necesita expresar algo que siente. Pero si uno coarta esa expresión, la comunicación en la familia empieza a declinar un poco. No te pongas así. La familia de la esposa de uno tiene una dificultad. Claro, eso la quebranta a ella. Y uno, en vez de apoyarlo, le dice, no te pongas así, hermano, pero es la familia de ella, ¿sí? O es la familia de él, hermana. Hay que saber entender eso. No hay nada más duro en la vida que a uno le coarten la expresión. No hay nada más duro que uno llegar a un hospital con un dolor bien fuerte. De por sí que el dolor lo hace a uno exclamar, uno quiere gritar, y lo primero que encuentra en el hospital es un cuadro de una enfermera haciéndole a uno es que shh. Dice, pero esta señora me calla y yo lo que quiero es expresarme, hablar, ¿sí? Hermano, por eso los secuestrados, yo siempre lo he dicho, uno de los castigos más duros para un secuestrado es que lo meten allá en medio de alambres de púa y ni al carcelero ni al que lo cuida lo dejan hablar con él. Y es el tipo ahí, y por eso esas personas se traen mascotas, porque esas mascotas, ellos hablan con esas mascotas. Algunos pintan árboles, en los árboles pintan rostros y hablan con esos árboles y les cuentan sus anécdotas o les cuentan sus vivencias o hasta les dan clase, y cualquiera de nosotros pudiéramos verlos esta mañana y decir, ese tipo está loco. No, al contrario, hace lo que hace para no enloquecerse. Porque si uno se atraganta con todo lo que siente, uno puede entrar en una depresión muy, muy complicada, que hasta lo puede a uno enloquecer. Entonces el ser humano, por naturaleza, necesita expresión. ¿Y cuál es el lugar donde nuestra expresión tiene que tener más acogida? Nuestro hogar, nuestra casa, hermano, nuestra casa. Pero si no le permitimos al otro la expresión, vea, hermano, cuando una persona está en la elaboración de duelo, quiere decir esto, cuando pierde un ser querido, lo más recomendable no es que la persona se quede por ahí calladita, no es lo más recomendable darle un tranquilizante para que todo pase desapercibido, no, al contrario, esa persona cuando pierde un ser querido es bueno que hable. Y que incluso hable de ese ser querido. Nosotros a veces en la casa lo que hacemos mucho es, perdemos un ser querido y entonces no, guardemos las fotos. No, no hablemos ya de él, a ver si sanamos. Al revés, antes sentémonos y hablemos de esa persona que perdimos y expresémonos. Y si hay que llorar, lloremos, pero ¿cuál es el problema? Hay que permitirle al otro su expresión en un momento de esos, porque más ligero sana. Así es, hermano. Esas personas que le dan un tranquilizante, que ay, tomes estas pastillitas para que no le duela, meses más adelante le va a dar más duro, mucho más duro. ¿Qué es lo que hicimos con la pastillita? Tranquilizarlo. Mentira, le hicimos un daño. Tenemos que permitir la expresión. Yo pregunto, hermano, si nuestra pareja, sea su esposo o su esposa, no se descarga con usted, si usted no le permite que él se descargue esa expresión con usted, ojo, porque él va a buscar donde descargar su expresión. Y habrá un compañero de trabajo que la escuche. Y en esa relación de escucha aparecen sentimientos. Una de las profesiones más peligrosas, hermano, es la del psicólogo, la del trabajador social, la del pastor. ¿Por qué? Porque escuchar a las personas hace que haya una conexión, haya una afinidad. Y entonces la muchacha termina enamorándose del profesional que la está atendiendo. ¿Por qué? Porque simplemente le abrió su corazón a escucharla. Pero es que su esposo no la escuchaba. Pero es que su esposa a él no lo escuchaba. Hermano, es que escuchar es bien complicado. Entonces, hermano, permitámosle que se descargue con nosotros. Respetemos al otro en ese sentido, en esa expresión. Mire, consideremos sus sugerencias. Ay, hermano, yo en mi casa mejor no digo nada porque mi esposo arranca esa construcción solo.
Es lo que él diga y ya. Y yo no puedo sugerir el color de la cocina. Yo no puedo sugerir ni nada de él. No consideramos las sugerencias de ella o ella de él. Cuestionamos todas las decisiones de nuestra pareja, las cuestionamos todos. No lo respaldamos en público. A veces estamos en público con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, y ahí ella necesita el respaldo y nosotros no lo respaldamos. Mire que son pequeños detalles, actitudes groseras y bruscas. Entonces, hermano, permitámosle al otro su expresión, escuchémoslo. Ahí aparece dentro de ese escucha un segundo elemento, y es cómo el que escucha tiene que estar atento. Hermano, es que escuchar no es nada fácil, no es nada fácil. Yo, por ejemplo, en la universidad tuve una profesora que nos enseñó adolescencia todo un semestre, y era una autoridad a nivel internacional. Esta mujer tiene un consultorio en Monterrey, en el Centro Comercial Monterrey, para tratar todos los temas de adolescencia. Es especialista en eso. Hermano, hay personas que le pagan solo por escuchar. Esta mujer, la primera cita que tiene, cada cita vale 150,000 pesitos. Dura media horita. Y la persona llega, la mamá del adolescente llega a la cita y: doctora, ¿cómo está? Y le dice la doctora, la profesora: señora, bienvenida, la escucho, cuénteme. Y la señora empieza: ay, doctora. Y a la media hora la doctora la para. Dice: señora, se le acabó el tiempo. Recuerde pagar los 150,000. Nos vemos dentro de 8 días. Es que escuchar no es fácil. Pero escuchar tiene algo especial. Con todo respeto lo decimos, pero la gente que profesa la fe católica, una persona de esas va al sacerdote, va al cura. Con respeto lo decimos, el cura no puede perdonar pecados. La Biblia lo dice, el único que perdona pecados es Dios. Pero el pecador va y se arrodilla ante un sacerdote católico y le cuenta esa retahíla de pecados. El cura no lo perdona, pero el Señor se para de ahí más tranquilo. ¿Saben por qué? Porque lo escucharon. A él no se le han perdonado sus pecados. Él se levanta de ahí siendo el mismo pecador y cargado de los mismos pecados, pero un poco más tranquilo. ¿Por qué? Porque alguien lo escuchó. ¿Sí lo ven? Entonces, hermano, escuchar no es fácil, pero escuchar es una terapia tan bonita que usted no necesita de ningún profesional. No, usted simplemente necesita apertura para escuchar a su pareja. Eso es comunicación. Miren que comunicación profundiza más. Por ejemplo, miren estos detalles. Escuchemos de principio a fin. Escuchemos de principio a fin. En estos días, una estudiante que se congrega en alguna iglesia fue a mi oficina a consultarme una dificultad que tenía con su pareja. Yo le dije: ¿y has ido donde tu líder? Y me dijo: fui una vez, pero no volví. Y yo le dije: ¿y por qué? Porque la primera vez que fui, yo le estaba contando mi dificultad. La dificultad de ella es que el esposo le cascaba, ¿sí? El esposo sacaba la correa, hermano, y toma lo tuyo. y me decía: profe, es que yo le empecé a contar a mi líder, y antes de que yo le terminara de contar, él me dijo: pero es que usted tiene cara de brinconcita. Y ¿usted cree que esa muchacha vuelve donde el líder a seguirle contando? No. ¿Por qué? Porque es que, hermano, mire que emitimos juicios anticipados. ¿Sí lo ven? Entonces, a veces nuestro hijo llega de la escuela, uno sabe que el hijo de uno no es el ángel más juicioso de la escuela, se aporrea con una puerta en la escuela, entonces llega con el ojo morado, viene llorando, y antes de que él vaya a contarle a usted mismo le dice: ¡ah! ¿Con quién te agarrarías, no?
Hermano, eso es emitir juicios. ¿Usted cree que eso es una persona que sabe escuchar? No. Ya el niño no le cuenta. O sea, ya el niño cierra la puerta a la expresión. Entonces, hermano, es escuchar de principio a fin sin descalificar al otro. Yo no puedo descalificar al otro, no. Escúchelo de principio a fin. Número 2, no se espante. ¿Cuál es la actitud de nosotros? Espantarnos. Por ejemplo, nuestro hijo trae, por ejemplo, un condón en la mano. Él no sabe qué es un condón. Él viene a preguntarnos, ¿qué es eso? Se lo encontró, se lo dieron porque en los colegios lo están regalando. Y el pelado llega de nosotros y apenas lo está sacando de la maleta para preguntarnos, ya usted hizo, bruta querida. Y ya, hermana, el muchachito, ¿usted cree que le va a preguntar a usted? Va a tener la... No, porque ya usted se alarmó, hermano. Como dicen los pelados, usted se empeliculó. Y él ni siquiera sabe para qué es ese preservativo. Mejor dicho, él está sano. Y él venía a preguntarle a usted. Pero como le vio esa cara de espanto, dijo, no, mejor no le pregunto. Mi mamá no soporta este voltaje. Mire, en el colegio, yo estoy en los primeros años del colegio, en el INEM del Poblado, y los jíbaros del INEM regalaban el primer gramo de perico. Lo regalaban en una bolsita. Y los pelados en octavo, séptimo, octavo, ¿qué va a saber qué es ese polvito que viene en una bolsita? Uno a esa edad todavía no sabe. ¿Qué es lo ideal? Que uno lleve y le pregunte a su papá y su mamá, pero cuando hay una muy buena comunicación, ¿sí o no? Pero hermano, si nos espantamos con todo, ¿sí? Esa comunicación se coarta. Esa comunicación se coarta. Bueno, estamos bien de tiempo porque aquí son las 7 de la mañana. Todavía me quedan 5 horas. Si nos espantamos, hermano, lo que hacemos es que bloqueamos la información. Mire lo que es la comunicación, algo tan sencillo como esto. Si usted de pronto no le entiende a su esposa lo que ella le quiso decir, o a su hijo, o a su esposo, devuélvale con una pregunta. Algo tan sencillo, mi amor, después de que ella hable. Desde que las hermanas se extienden más, las mujeres. Ellas son más detallistas en la narración. Uno es más cortante. Pues escúchela de principio a fin, no le haga mala cara ni nada. Y después de eso, mi amor, entonces lo que usted me quiso decir es que nos vamos a ir a vivir donde su mamá. Pero y ahí se va aclarando eso. Muy complicado. Responder al otro con una pregunta que aclare las cosas, ¿cierto? Bendito el nombre del Señor. A veces caemos en interrogantes infructuosos. Preguntas y preguntas y preguntas. No, hermano, la buena comunicación no necesariamente son interrogantes como si fuéramos la fiscalía. No necesariamente. Bendito el nombre del Señor. Entonces miren pues, vamos recapitulando, ¿cierto? Escuchemos de principio a fin. No se espante, no se asuste. Yo allá en el poli donde trabajo, llegan los muchachos a contarme unas cosas, hermano, que yo tengo que tragar entero. Pues yo no le puedo hacer una cara no, porque entonces no me siguen contando. Cuénteme lo que me esté contando, yo tengo que ser así, con toda tranquilidad, porque le tengo que hacer apertura al chico de que me cuente. Recuerden, cuando usted no esté seguro, devuelva con una pregunta. No caigamos en interrogantes infructuosos. Mostremos empatía en la escucha. Es decir, pongámonos en el lugar del otro. Eso es mostrar empatía. Interés. ¿Qué quiere decir interés, hermano? Un contacto visual, de cara a cara, de rostro a rostro. No me digan, hermanos, ustedes que consultan como yo a la EPS,
que no es muy maluco uno ir al médico y el médico llega y en un computador, sí señora, y uno allá, y él mira hacia el computador, ¿sí lo ha visto? Y él es aquí, ajá, sí señora, ajá, ajá. Hombre, eso es muy maluco. Yo a veces le he dicho al doctor, doctor, pero es que el enfermo soy yo, míreme a mí. Pero qué pesar, él tampoco tiene la culpa, el sistema de salud hace que él esté ahí, registrando, pero no lo mira a uno, y uno siente que no hay esa conexión, ¿cierto? Es bueno, hermano, mirarnos a los ojos, pero ¿cómo así? El otro mira para otra parte, o sigue leyendo la Biblia, o sigue leyendo el colombiano, y uno es queriendo que le presten atención. Hermano, eso es interés, el contacto visual, la postura, los gestos adecuados. Pero si cuando mi esposa me va a hablar a mí, o mi esposo le va a hablar a la esposa, uno empieza así, bueno, hágale pues, pero rápido, ya listo. Hermano, ¿qué comunicación es esa? No hay comunicación. Digámonos la verdad que así es. Entonces, los problemas, hermano, requieren participación de todos. Vean, les tengo una estadística. La mayoría de problemas que nosotros vivimos en casa son por la mala comunicación. Así es, hermano. Si nosotros tuviéramos una mejor comunicación, viviríamos mejor. Entonces los gestos, por ejemplo, tienen que ser los adecuados. Tiene que haber coherencia entre el lenguaje verbal y el no verbal. Porque a veces le prestamos mucha atención al lenguaje verbal, pero el no verbal también dice mucho de una persona. Si yo les estuviera mirando a ustedes, ustedes estuvieran así en la banca, ese es el lenguaje no verbal. Así recostados en la banca, mirando para otra parte. ¿Yo qué digo? Esta gente está aburrida. Esta gente está prestando atención, o está pensando en el sancocho, está pensando en el mundial, en otra cosa distinta. El estar ustedes sentados así mirándome con esa buena disposición, eso es el lenguaje no verbal, que para mí como conferencista es muy importante. Coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal. Y si me yo decirle a usted, hermano, ¿están amañados con la conferencia? Sí, hermano, pero están por allá, idos. Tiene que haber coherencia. En estos días fui a Bancolombia a hacer una diligencia y el cajero me trató mal, muy mal diría yo, déspota, no me saludó a la carrera. Y aquí en la ventanita tenía un letrero que decía, le estamos poniendo el alma. Y le dije yo, hombre, ¿y eso es poniéndole el alma? ¿Cómo era pues que no se la pusieras? Yo le dije, no hay coherencia entre el refrán institucional y la actitud de él. Eso es comunicación, ¿verdad? Entonces, miremoslo desde ahí, hermanos. Miren una buena comunicación. La buena comunicación demanda que usted sea claro, que usted sea conciso en lo que dice. Ejemplo, hermanos, ejemplo. La mamá que lleva al niño al paseo del colegio, lo lleva y cuando lo va a montar al bus le dice, papito, manéjese bien. Y lo monta al bus. El chico se va para el paseo, hace y deshace, hace y deshace. Y por la noche la mamá le dice, Pito, ¿cómo te manejaste? Maxi, ¿cómo te manejaste? Y el niño dice, bien, mamá. ¿Sí o no? Bien. Y en realidad no me manejó bien. ¿En qué estuvo el problema? En la comunicación. Porque la mamá no le dijo que era manejarse bien. Uno tiene que ser conciso, tiene que ser muy claro en la comunicación. Si su mamá le dice, bueno hijo, te vas para el paseo, te vas a manejar bien, y eso significa que no te vas a meter solo a la piscina, solo no, que no vas a pelear con los compañeritos, número 2, y número 3, no te le vas a soltar a la profesora. Son esas 3 cosas. Si haces esas 3 cosas, podrás decir que te manejaste bien. Y eso es ser conciso, eso es ser claro. Uno a veces ve en la convivencia familiar, hermano, tan poquita claridad en las cosas. No hay normas claras, no hay estímulos claros, porque claro, como tiene que haber el castigo, tiene que haber el estímulo, y ojalá estipulados por escrito.
Yo no sé si han visto alguna vez, claro que ustedes no ven televisión, pero por ahí hay un canal de televisión extranjero que habla de la superniñera. ¿Sí lo han visto alguna vez o no? La superniñera es una pedagoga y ella llega a esos hogares de esos gringos donde hay unos monos, hermano. Cuando hablo monos no es de animales, sino unos niños monitos. ¡Qué plagas, hermano! Y son niños de 3, 4 años. Y la superniñera llega y analiza el ambiente. La primera semana ya solamente mira. Y después de eso se sienta con el papá y la mamá. Le dice, señoras y señores, ustedes aquí no tienen normas claras. Sus hijos no conocen la norma. Ustedes no tienen un plan de estímulo. Mucho menos lo tienen por escrito. Entonces vamos a hacer algo. Ustedes se van a sentar con sus niños en el comedor, los 2 o 3. Así tengan 3 años, 4, 5. Es que uno de los grandes problemas de nosotros los mayores es pensar que nuestros niños no entienden. Sí entienden, más que nosotros. Y dice la superniñera, vean, siéntense con ellos a la mesa y escriban las 10 normas. Y escriban también cómo ustedes van a castigar esas 10 normas y también cómo les van a dar unos estímulos. Y después de eso, léasela a ellos. Y ellos, hay unos que los ponen hasta a firmar. Bueno, un niño de 4 años firmando. ¿Pero para qué? Para que quede la constancia de que a él le queda claro. Porque la buena comunicación, hermano, es claridad. Yo en la empresa donde yo trabajo, yo tengo muy claro, yo entro a las 7 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde. Y eso es claro. Y usted en la empresa donde usted trabaja, lo primero que usted se encuentra en la entrada es el reglamento interno de trabajo. ¿Sí o no, hermanos? Es lo primero. Y usted, basado en esa claridad, usted se comporta de X o Y manera. Y usted ya sabe cuáles son los estímulos de su empresa y cuáles son los castigos. Pero en la casa, en la casa no hay claridad sobre eso. Todo el mundo hace lo que quiere, hermano. Eso es una buena comunicación, claridad, ser conciso. Mi papá era un tipo muy claro, o es muy claro. Y mi papá cuando éramos jóvenes decía, aquí se entra máximo a las 11 de la noche. Ni un minuto más. Y mis hermanos, pues los mayores, sobre todo Wilmar, Mauricio, Héctor Van, siempre fue juicioso, pero los otros 2 no tanto. Hermanos se quedan en la esquina. Y a las 11:15 llaman a mi papá, don Fabio, allá están cascando a Mauricio. Y mi papá gritaba desde la pieza, yo tengo que trabajar mañana. Yo en eso no me meto. Ellos tienen eso muy claro. Aquí la puerta yo la cierro a las 11 y no se abre. Cosas claras, hermano. ¿Usted cree que mi papá nos dejaba entrar un cigarrillo, una cerveza a la casa? Uy, hermano. No. Y ellos después de viejos, aunque estuvieron apartados, ellos no entran a una cerveza, un cigarrillo. ¿Por qué? La claridad en la norma desde que eran muy niños, cosas claras, hermano. Es que mire, sobre la claridad es la base de la estabilidad de toda casa, de toda institución. O hermanos, o la escuela dominical unos días es a las 11 y otros días a las 9 de la mañana. ¿A qué horas es pues? A las 10. O ustedes los sábados por la noche dicen, ¿a qué hora será mañana la escuela dominical? Ustedes saben que es a las 10. Mire que las instituciones se basan comunicacionalmente sobre cosas muy claras. ¿Por qué en nuestra casa no hay cosas claras? ¿Por qué en su casa no hay un manual, tanto de castigos como de estímulos? Debe haberlo. Porque entonces sus hijos no tendrán claridad. Ahora dígame, aquellos papás que la mamá está de acuerdo y el papá no. No se ponen de acuerdo ni para la sanción, ni para el estímulo. Y entonces el papá lo mandan de la mamá, y la mamá pone del papá, y el muchachito es como un pan de queso caliente. Con toda seguridad el muchachito va a crecer inestable. Y a los 17, 18 años dice el muchacho, yo no sé qué hacer en la vida. Yo no sé para dónde cojo, yo no sé qué estudiar. Claro, hermano, si creció en un hogar inestable, donde las cosas no tenían claridad. Eso es comunicación. Miren que el concepto lo vamos afinando,
Comunicación es señalar la falta y no señalar a la persona. Yo siempre lo enseño. Cuando el niño de 3, 4 años se queda con la devuelta de la leche, miren pues, que eso es algo pues que se da. La leche que vale 1.400 pesos en la tienda, hay de varios precios. Y llega el niño y traque, se embolsilla los 600 de vuelta o los 500 y se queda calladito. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? ¿Es el niño o lo que hizo? Ah, que los niños sí saben. Lo que hizo. Pero nosotros empezamos a señalar al niño. Entonces, ¿qué ocurre? Míralo, dicen por ahí en las casas, ¿cierto? Tan chiquito y tan ladroncito. ¿Y sabe qué empieza a aparecer en nuestra familia? ¿Sabe qué empieza a aparecer? Una comunicación que va legitimando cosas que no se deben. Por ejemplo, velo, va a ser como el tío, ladroncito. Es que usted tenía un tío igualito. Y el niño empieza a decir, vio, es que yo, el tema mío es de familia. Es que eso va en la sangre. En la genética. Los niños aparecen con cosas más avanzadas que uno. Uno no puede, hermano, señalar la persona a toda hora. Uno lo que tiene es que señalar la falta y corregir la falta. Por ejemplo, a veces la esposa le dice al esposo, no me has ayudado en nada, vos sos un flojo. Ahí señaló ¿a quién? A la persona. Le dijo flojo. Hermano, y uno como hombre que le digan flojo duele. Y resulta que cuando a uno le dicen flojo, están atacando ¿a quién? A la persona. Y resulta que de los ataques aparecen las defensas, ¿o no? Por eso los equipos de fútbol tienen defensa, porque los atacan. Y entonces cuando a mí me dicen flojo, yo reacciono. Y digo, ¿qué? ¿Cómo es pues? Si la esposa le dijera al esposo, papito, a mí me gustaría tanto que me ayudaras en esto. La verdad es que estoy un poquito cansada con esto, con aquello. Si de pronto entre los dos sacamos esta trapeadita juntos, sacáramos esta lavadita de loza juntos, sería tan rico. Tú enjabonas y yo enjuago. Pero hermano, a veces atacamos mucho a la persona. Mire, estamos hablando de claridades en la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo soy claro, yo tengo la capacidad de sentarme con mi esposa y decirle, mi amor, la verdad lo que pasó, me sentí mal. A mí no me gustó lo que usted dijo en su casa, cuando estamos con su papá y con su mamá. Usted haber dicho eso, yo ahí no quise hablar, pero aquí que estamos los dos, mi amor, yo me sentí mal. A mí me gustaría que de pronto estas cosas las revisáramos y no volvieran. Y es hablar del sentimiento, es hablar de lo que sentimos. Creo que el otro también es humano y como humano nos tenemos que entender. Mire, hermano, ser claro, ser conciso, es proponer salidas. Sí, hermano, es ser propositivos. Pero ¿cómo así que en la pareja o en la familia hay uno de los dos que es invitado de piedra? Tampoco sugiere, tampoco propone. Eso es una buena comunicación, hermano. Mire, por ejemplo, la claridad en la casa nos evita las luchas de poder. ¿Qué es una lucha de poder? Si papá y mamá establecen que la hora para acostarse es a las 9 de la noche, la establecen con sus hijos, todos se ponen de acuerdo, es a las 9 de la noche la hora de dormir. El papá podrá ir a la habitación del chico y decirle, papito, son las 9 y acordamos que a las 9 todo mundo a dormir. Es muy diferente a cuando el papá va a la habitación del muchacho y le dice, ¿qué hubo? Acuéstese pues, es que yo soy su papá, es que yo soy el que mando. Y entonces el peladito lo mira y le dice, sí, vamos a ver quién puede más. ¿Cierto que pasa?
Y el papá desgastado. No, es que yo mando. Es que yo mando, es que quién es el que merca. Y empieza a sacar un poco de cosas. ¿Quién paga los servicios? ¿Qué se genera ahí, hermanos? Una lucha de poder. ¿Por qué? Porque no habían cosas claras. Si el chico tuviera muy claro que como acuerdo de familia, la hora de acostarse es a las 9, se evitarían esas luchas de poder. Entonces, hermano, promovamos la concertación familiar. Quiere decir esto lo que hablamos al principio, la negociación. Tenemos que negociar cosas. Mire, por ejemplo, el tema de la puntualidad. Es un tema muy duro, pero tenemos que negociarlo, tenemos que saberlo hablar. Nosotros sufrimos con la puntualidad a veces de las hermanas, no de todas, de algunas. No de todas, pastor, ¿cierto? Son algunas las que son impuntuales. Pero nosotros, por ejemplo, sufrimos también con el orden obsesivo. Hay mujeres que son obsesivas en el orden. Y entonces si esto quedó aquí, ahí nomás, y si lo mueven un poquito ya es el problema. No, hermano, no podemos complicarnos la vida con detallitos. Tenemos que entrar en la negociación. Mire, por ejemplo, hay un verbo que se llama aleccionar. ¿Usted sabe qué es aleccionar? Se lo voy a enseñar. Aleccionar es el que coge a otro a darle lecciones todo el día. El esposo a la esposa, o la esposa al esposo, o a los hijos. Aleccionar. Oiga esto. Tú deberías hacer esto. Y a toda hora le están diciendo lo que debería uno hacer. Muy cansón eso. ¿Cierto que no hay nada más cansón que un jefe que lo esté regañando uno todo el día? Este señor, y así gana uno la plata que gana uno. Estoy cansado, no me aguanto este tipo. Todo el día me dice qué debo hacer y cómo lo debo hacer. Y mantiene, eso es aleccionar. Y eso pasa en nuestra casa. Por ejemplo, tienes que hacerlo así. Sí, mi amor. Sí, mi gorda. No, hermanos, ¿cómo es posible? Mira nada más. Hermano, qué pereza, sobre todo en pareja. Ese tipo de cosas fastidian e interrumpen una buena comunicación. Corregir a toda hora al otro desmotiva. Desmotiva. El que está corrigiendo a toda hora desmotiva. Por ejemplo, esto ocurre mucho. Aparece el sí, pero con peros. Uno llega y le ayuda a la esposa a trapear. Y uno llega contento. Mi amor, ahí trapeé. ¿Cómo me quedó? Bien, pero... ¿Pero qué? Te ayudé. Siento que es muy maluco, hermanos. Bueno, los que ayudamos a trapear. Tiene uno que trapear como ella dice. No, hermano. Yo tengo mi estilo de trapear. Yo trapeo con el trapero para arriba. Tiene que ser como ella dice. No, hermano. Entonces, miren que son cosas que en la comunicación hay que revisarlas y que son del día a día. Se nos está yendo la hora. ¿Qué es una buena comunicación? Miremos este detalle tan puntual. Es generar espacios propicios para una buena comunicación. Me ha tocado sentarme con parejas que pelean mucho. Y entonces les digo yo, la primera pregunta que les hago es, bueno, y cuando ustedes hablan sobre sus peleas, ¿en dónde hablan? ¿En dónde tratan de solucionar? Nosotros, ahí mismo donde peleamos. ¿Cómo así? ¿Ustedes pelean en dónde? En la habitación. Nosotros acostamos los niños y allá es donde se arma pues el Vietnam. Y entonces les digo yo, bueno, ¿y en dónde hablan para tratar de cuadrar eso? Ahí mismo. Y bueno, vamos a partir por corregir eso. Uno, hermanos, tiene que buscar un espacio distinto. Los lugares tienen una representación simbólica. Yo creo que todos sabemos eso, ¿cierto? Por ejemplo, uno llega a una iglesia y no más por ser iglesia a uno le inspira respeto. Así sea una iglesia de cualquier denominación, uno camina más despacio y le inspira un respeto. Porque los lugares tienen unas cargas simbólicas importantes. Uno con la pareja o con los hijos debe buscar un lugar apropiado, un espacio distinto.
No sé si recuerdan la galleta, un comercial de galletas Ducales, muy antiguo, ¿no? A los más viejitos nos tocó, donde el tipo, el esposo, llegaba del trabajo muy bravo con su jefe, muy enojado. Y entonces él llegaba a la sala, a la sala de la casa y se sentaba en el mueble y empezaba con su esposa a quejarse. Mi amor, ese tipo me trató mal. Arrogante, ese hombre hizo lo que hizo conmigo. Y la esposa le sacaba una galletita Ducales y él se la comenzaba a comer. Y cuando iba en la segunda galleta decía: mi jefe es un padre para mí. ¿Se acuerdan del comercial o no? Y entonces lo que el comercial quería decir era que las galletas tenían magia. Era lo que quería decir el comercial. Es que el toque mágico de las galletas. ¿Cuál magia ni qué 8 cuartos? Era que la persona había cambiado el lugar. Ya no estaba en su oficina donde peleó con su jefe, sino que estaba en su casa. Entonces se quitó los zapatos, se sentó en su mueble y se le quitó el hambre. Ya estaba comiendo. Y todo eso lo hace tener una visión diferente de las cosas. No la calentura que tuvo hace una hora atrás. El cambio de lugar. Yo soy partidario, hermano, que con nuestra pareja, con nuestros hijos, nos vamos a otro lugar, un lugar amable, un lugar que nos guste a los dos, un cono que nos guste a los dos. Y cuando nos estemos comiendo el cono, entonces podemos hablar de lo que ocurrió y en buenos términos. Busquemos otros sitios y comámonos algo rico. Mire, hermano, los grandes negocios de este país y del mundo se hacen alrededor de una comida. Una buena comida. Entonces es importante. Detalles en la comunicación, hermano. Por ejemplo, el generalizar es algo en el que todos caemos. Tú todo, tú siempre, tú nunca, ¿cierto? Amor, es que tú nunca me escuchas. Y uno ahí escuchándolo. Mi amor, ¿y qué estoy haciendo? Hermanos, nunca es nunca. Nunca es nunca. Amor, le dice el esposo a la esposa, tú siempre estás distraída. Y ella ahí mirándolo. Mi amor, pues te estoy mirando. ¿Cómo que siempre? Aquí te estoy mirando. Hermanos, no siempre es siempre. ¿Estamos de acuerdo? Mi amor, nosotros nunca salimos. Nunca salimos. Ese tampoco aplica, ¿cierto que no? Pero siempre lo metemos. Es que yo siempre soy la que soluciono todo. Nunca haces nada por nosotros. Miren cómo metemos el nunca, cómo metemos el siempre, cómo metemos el todo. Hermanos, por Dios. No, en nuestra comunicación tiene que empezar a aparecer un asunto más positivo, más agradable. Hermanos, la ternura en la comunicación, la manera positiva como hablamos las cosas. Y eso es un mensaje para los líderes, inclusive. A veces nosotros como líderes tratamos a quienes están debajo de nosotros o a quienes estamos liderando de una manera muy tosca. Tenemos que ser más positivos a la hora de hablar. Por ejemplo, uno a veces dice, no me gusta que llegues tarde. No, eso se puede decir, mi amor, a mí me gustaría que llegaras más temprano. Vi cómo le voltea por ejemplo, el pastor mío dice en la iglesia, dice, hermanos, cuando comienza la dominical dice, hermanos, recuerden, pone voz de serio, no es que sea muy serio, pero hermanos, recuerden cuando se acabe la escuela dominical, prender el celular. ¿Qué les dijo? Apáguelo, mijo. Pero ¿cómo se los dijo? De otra manera. ¿Sí lo ven? Hay otra forma de decir. Y es que, hermano, y con eso vamos a terminar esta mañana, porque ya vamos cerrando. Dice la palabra de Dios, sea vuestra palabra siempre con gracia. Miren que la Biblia, hermanos, es sabia. Y la sabiduría de Dios es la más bonita, la más especial. Sea vuestra palabra. ¿Qué es la gracia, hermano?
nosotros los creyentes entendemos la gracia como aquello que hermosea, ¿sí o no, hermanos? Que puede que uno sea calvo, feíto, pero la gracia de Dios lo hace ver bonito a uno, ¿o no, hermanos? Así es. La gracia era lo que acompañó a José en sus etapas. Y estuvo en la cárcel, pero la gracia de Dios con él. Y entonces todo el mundo respetaba a José. Y todo el mundo le hacía la venia porque tenía la gracia. Y aquí hay una pregunta interesante, hermano. Cuando tú hablas en familia o donde hables, tu palabra tiene gracia. Esa es la que tenemos que pedir esta mañana. Sea nuestra palabra siempre, no algunas veces. No cuando estemos de buen humor. Hermano, es que cuando yo estoy de mal humor hablo así. No, sea vuestra palabra siempre con la gracia de Dios. Porque si tu palabra, lo que tú dices, tiene la gracia, la solución en tu casa vendrá más fácil. Lo voy a repetir a ver si de pronto mejora el amén. Si usted, hermano, la gracia de Dios acompaña la palabra suya, las cosas se solucionan más fácil. Y dice sazonada con sal. No dice con limón. No dice con carambolo. ¿Ustedes han comido carambolo? Ay, hermano. Esas caras que hace uno cuando se come un carambolo. Muerde uno el carambolo y... Hay gente que sazona sus palabras con carambolo, con limón. Oh, hermano, que tengan la gracia de Dios. ¿Y sabe para qué necesita usted la gracia? Dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno o a cada cosa. En nuestra familia se presentan situaciones difíciles todos los días. Necesitamos que Dios nos dé sabiduría, sobre todo que nos dé gracia, porque hay cosas ante las cuales tendremos que responder, pero si no está la gracia de Dios, el problema que estaba así va a quedar así. Estemos de pie, hermanos, esta mañana. Comunicación. Es increíble. Y termino con esta reflexión. Que nosotros tenemos gracia para hablar con el vecino. Es increíble. Tenemos gracia y capacidad de negociación para realizar un negocio con quien no conocemos. Y tratamos bien a todo mundo. A todo mundo. Pero cuando llegamos a la casa, se nos acaba la gracia, se nos acaba la capacidad de negociación. Hermano, ¿qué le quita a usted sentarse y escuchar de principio a fin, sin prejuicios, con una posición de apertura? Nada le quita, hermano. Eso no le va a quitar a usted ni varonilidad, ni a las damas le va a quitar su capacidad. Nada, hermano. Eso es lo que nos hace ser una familia, que nos ponemos de acuerdo. Y cuando uno se pone de acuerdo, la familia camina. Pero cuando la gente no se pone de acuerdo, hasta ahí llegó la familia. Necesitamos la gracia. Y yo no sé si esta mañana haya alguien que diga, hermano, yo necesito la gracia de Dios. La gracia que acompañó a José, la gracia que ha acompañado a hombres, hermano, en la Biblia. Yo hoy la necesito para mi familia. Mis hijos están pasando por una dificultad. Mi esposa, mi esposo, necesitamos la gracia de Dios. Yo quisiera orar por alguien que humildemente pueda decir, necesito mejorar, necesito que Dios me ayude. Tal vez un esposo, una esposa que esta mañana quiera decirle, Señor, lo que dije ayer, me arrepiento de eso. Me arrepiento de las palabras que pronuncié. Hay gente que dice, hermano, pero es que a mí me criaron así. Bueno, y porque a ti te criaron así, tiene que ser. Pues a ti te criaron en otra religión por allá, en una religión pagana. Entonces porque te criaron allá, tú tienes que seguir allá.
No, hermano, no porque a ti te formó tu papá o tu mamá, sí, tú tienes que ser así. Tú tienes que ser mejor, porque tú tienes que tener la gracia de Dios. La gracia de Dios. Oramos, hermanos, esta mañana. Señor Jesús, gracias. Aquí están las familias, Señor. Aquí están los hogares de esta hermosa iglesia. Pedimos tu gracia.